buenos días en otras partes, buenas noches en otras partes del mundo. Acá estamos en el módulo 3, en las sesiones de consultas. La verdad que cada módulo que pasa va tomando más interés este MOOC, Innovación Pública para una Nueva Era. En este caso vamos a conversar con Cristiano Ferri, que fue quien dictó este módulo, Innovando desde adentro, funcionario público innovador. Personalmente me fue un cachetazo de realidad, donde realmente se escuchan experiencias, se escuchan casos, se escuchan cosas que lo vivimos a diario y que es importante poder bajarlo, ¿no?, a tierra. Así que la verdad que una experiencia muy, muy interesante. Ahí estamos con Pablo Pascale y con Cristiano Ferri. Buenas tardes, aprovecho a saludarlo a los dos. Hola, ¿qué Buenas tal? tardes, ¿Qué tal, desde Marian? Brasília, Brasil. ¿Qué Olá, tal, Pablo. Olá, Maria. Cristiano? ¿Tudo bom? Muy bien, muy bien. Sí, sí, Eh, Maria, la vida es dura, es muy dura. La vida de los funcionarios es muy dura, sí, seguramente. Yo lo creo. sí, y es un curso que además está bien cuando uno quiere aprender de innovación siendo funcionario público o servidor público, allí donde esté, o funcionaria pública. Y quiere comenzar a ingresar a este mundo de la innovación, y también para aquellos que estamos en innovación hace algunos años desde el sector público, ya sea local, nacional o internacional. Creo que es un curso que yo lo recomendaría. A mí me sirvió. Fue refrescar cosas, fue actualizarme en otras. Cristiano tiene una enorme capacidad por absorber lo que está sucediendo actualmente en las fronteras del tema y traerlo a compartir con todas y todos. Así que, muy obrigado, Cristiano, y si te parece, pasamos a las preguntas que tiene la gente que vio el curso. Claro. Pero antes quería solamente agradecer a todos que se interesaron e hicieron el curso. Y tuvieron la paciencia de me escuchar con mi portuñol y tal, pero los feedbacks han sido muy positivos y me quedo muy, muy feliz con eso. Pero vamos a la parte más emocionante, las preguntas que vengan de la dura realidad, ciertamente. Muy bien. Cristiano, tenés un portuñol perfecto, se te entiende perfecto, así que no hay drama. Vamos con la primera pregunta, que tiene una reflexión, que me parece que son interesantes también leer desde dónde pregunta la gente, ¿no? Entonces, Silvia acá nos dice, bueno, buenos días, me pareció excelente el módulo. Cristiano Ferri, relatás a la perfección la odisea, entre comillas, de tratar de innovar en la administración pública. De acuerdo a mi experiencia, y aunque suene un poco pesimista, en general la administración pública es como un elefante blanco que termina matando la creatividad y la proactividad de las personas, y donde lo técnico siempre está condicionado a lo político. Todavía son la excepción a la regla los casos donde hay decisión política y se pone a rodar toda la maquinaria para poder llevar adelante proyectos innovadores. Por eso me pareció súper interesante tu planteo sobre hackeando la política y la burocracia. Ahora bien, mi reflexión, no sé si cabe como pregunta, es ¿cómo generar esa necesaria apertura o cambio de paradigma en el político tradicional, entre comillas, que no tiene la visión ni la apetencia de que las cosas cambien? Muy bien, muchas gracias, Silvia. Esa es una pregunta fundamental, la verdad. Pero primeramente me gustaría hablar aquí un punto fundamental que sirve para todas las preguntas, para contestar todas las preguntas. Que nosotros, funcionarios que trabajamos con innovación, tenemos que todo el tiempo tratar, lidar e enfrentar la ignorancia. La ignorancia de nuestros colegas, funcionarios públicos que não fueron preparados para ser inovadores. Lembrando que, de maneira general,
en todo el mundo, los procesos para entrar en el servicio público son, de forma general, priorizan los elementos más técnicos, no priorizan las características, las habilidades innovadoras. Solamente ahora, en los últimos años, que innovación se cambió como una necesidad transversal. Entonces, tenemos que comprender eso, que nuestros colegas funcionarios que están ahí no fueron preparados para ser inovadores, no entraron porque eran inovadores, y por eso están se adaptando. Entonces, nosotros tenemos que tener mucha experiencia. Pero eso también vale para los políticos. Los políticos, en la mayoría de los políticos, claro que hay mucha renovación de edad por todo lado en la política en el mundo, pero de forma general los políticos son personas que no son innovadores, que no son profesionales, mismo veniendo de otras áreas que tratan con innovación, que son nativos digitales, por ejemplo. Entonces, también tenemos que lidar, que enfrentar ese problema de la ignorancia sobre la innovación con todo y con la política también. Por eso, pero hay algunas estrategias que yo utilizo muy bien para intentar enfrentar ese problema. Y ahora estoy muy focado en eso, cómo sensibilizar, cómo involucrar a los políticos en los procesos de cambio, porque eso es fundamental. Si no tenemos ahí un aporte, un apoyo político, todo se queda mucho más difícil. Entonces, eso, en la verdad, debe ser el primer punto. El primer punto. Debemos conseguir un apoyo de... ¿Cómo conseguimos apoyo de políticos que no están allí, están con miedo de promover cambios? Hay siempre los riesgos de la innovación, porque son los riesgos de la novedad, son los riesgos de las cosas nuevas, que como siempre los políticos, los gestores públicos, les quieren tener el control de todo. Y tenemos que aprender a lidiar con eso, con entender que el miedo de perder el control es algo permanente. Y con eso, ¿cómo vamos, por tanto, bajar ese miedo? Siempre trabajo cuando tengo algunas ideas bien prácticas. Número 1, primeramente, siempre una reunión, una conversa, un encuentro más formal con algún político, siempre gasto un tiempo en 2, 3 minutos, 5 minutos, ensinando algo, pasando conocimiento, pasando ideas. Y siempre, claro, con una buena práctica que funcionó muy bien en otro país, en otro estado, para resolver un problema típico de aquel que el político está ali preocupado. Entonces, por ahí ya se consigue involucrar el político en la conversación. ¿Me escuchan bien? ¿Está todo bien? Perfecto, muy bien. Entonces, tenemos siempre ser un poco evangelizadores, no sé si puedo hablar eso en español, pero una idea de pasar siempre un poco de información para los políticos. Y ese método de una buena práctica que funcionó en otro lugar, en otro espacio, para resolver un problema similar, es muy efectivo. Dica número 2. Criar eventos, hacer eventos, promover eventos de innovación y traer ese político, el presidente, el secretario, el gobernador, el alcalde, lo que sea, el diputado, siempre traer esas personas, esos políticos en los eventos de innovación. Es porque, claro, necesitan ser invitados para hablar. Mesmo não sendo inovadores, necessitam ser invitados para falar, porque necessitam visibilidade. Os políticos sempre necessitam visibilidade. E a visibilidade deve ser sempre uma arma que nós temos para involucrar os políticos. E uma vez vindo em eventos de inovação, necessariamente se passam a involucrar-se um pouco mais, entender algumas eventuales ponencias ali que se quedan assistindo
e também para se preparar para suas contribuições, necessitam aprender a inovar. Então, esses eventos também são muito importantes. Isso basicamente me quedo por aqui porque não temos muito tempo. São dois aí caminhos bem pragmáticos que nós usamos para involucrar os políticos despacito. E claro, sempre que fazer um experimento, o terceiro ponto que não resisto, que sempre que fazer uma inovação pequena, um experimento, qualquer coisa que seja, fazer algum tipo de publicidade e poner o político ali para ser el criador de la idea, para aparecer um pouco, para claro, compartir os créditos de alguma forma com esse político, porque uma vez que ele vê sua própria, você vê uma foto sua em um projeto de inovação, ele passa a entender que ele precisa se involucrar mais em inovação. Excelente. Es excelente la idea. Voy a seguir con las preguntas para no valorar porque me parece fantástico. Cristina García nos pregunta, estoy interesada en conocer experiencias del tipo de concursos de ideas o premios que incentivan esta nueva visión entre el funcionariado y que permiten crear un espacio de posibles propuestas a desarrollar, Cristiano. Pablo, penso que essa é uma pergunta mais para ti, para Maria, porque seguramente vou recomendar o Laboratório de Inovação Cidadana, que é essa experiência colaborativa, talvez, não sei se Cristina conhece, pero me parece, e aqui sou suspeito para dizer, pero he participado como de 3 ou 4 desses tipos de experiências colaborativas que são uma mescla de todo. São uma mescla de todos os 5 pontos que enfatizei em minha classe. Se aprende um pouco de boas práticas, se aprende haciendo, se investiga ao mesmo tempo, se hace network. Então, Pablo, não quero falar um pouco disso, que me parece que é uma experiência que mais sintetiza todo o que defiendo. Citamos entonces a Cristina al módulo 7, donde vamos a hablar de varias de esas prácticas. Perfecto, muy bien. Y con mucho gusto. Cristina, necesita estar en módulo 7, obligatorio para ti. Sí, tal cual, sin duda. Seguimos. Vamos a la siguiente pregunta de Leticia Esteves. ¿Considera que las currículas en las universidades, sobre todo en aquellas carreras orientadas hacia el desempeño en la función pública, cuentan con las demandas y exigencias del mercado laboral y el mundo actual? Muy buena pregunta también. Sí, claro, ese es un problema serísimo. Me lembra un gran innovador, un empresario brasileño que se llama Ricardo Senle, que ahora es un empresario internacional y que fue innovador en cambiar sus propias empresas para tener ali equipos inovadores. E uma vez estava vendo o Ricardo dizer como eles contratam os profissionais. Não há análise de currículo, não há evaluação de habilidades. O que há é simplesmente uma conversa para ver se este candidato, se essa candidata está adequada à cultura da empresa, à cultura organizacional inovadora. Isso simboliza muito no que necessitamos hoje em todo, na área pública e na área privada. Pessoas com habilidades multidisciplinares, pessoas que, claro, é muito bueno ser especialista em algo, pero agregar a isso outras habilidades, por exemplo, digitales, habilidades. Eu, como analista legislativo da Câmara, entendendo pelo menos um pouco de ciência de dados e ler dados, serei muito melhor analista legislativo do que um colega que não conhece sobre ciência de dados. Então, precisamos hoje dedicar uma boa parte do tempo, e esse foi o enfoque de minha classe, de aumentar suas competências. E há alguns cursos em algumas universidades, MBAs, que já estão com essa visão multidisciplinar, com essa visão de preparar as pessoas, por exemplo, para solucionar problemas complexos.
Entonces, entonces ese es un problema serísimo. Falta de cursos que con esa visión multidisciplinar, de holística, pero lo que recomiendo hoy para mis hijos, son pequeños, que gastan lo menos tiempo posible en la educación formal. Hacen lo mínimo, se saen luego de la educación formal para ir para la vida práctica, porque hoy tenemos que practicar y vivenciar, que la experiencia es muy importante. Entonces, experiencias con grande carga de conocimiento y de realización serán mucho más úteis do que do que quedarse 4 anos em uma educação formal. Então, se não consegue elegir um curso mais multidisciplinar, que se queda um curso corto para ter seu diploma e daí ir para exercitar suas outras habilidades necessárias que não se aprendem em universidades, como, por exemplo, as soft skills, as competências, as habilidades socioemocionais, por exemplo, e que hoje são muito valorizadas em todo tipo de organização, porque são pessoas que com capacidade de liderazgo, pessoas com equilíbrio emocional, com balanceio emocional, pessoas com capacidade de colaboração. Isso vale muito mais do que 4 anos em Harvard, por exemplo. É um curso de administração pública. Cristiano, Claudia Cabuli nos pregunta. Hay un aspecto que me gustaría que abordaras, que es un componente permanente de la administración pública y con el cual convivimos los funcionarios públicos, y que es la incertidumbre. Esto nos lleva, al menos a mí, dice Claudia, a desarrollar propuestas del hagamos como si, ¿no? El as if. No siempre funciona. ¿Qué tienes para decirle a Claudia? Claudia, todos nosotros en el mundo estamos en ese mundo que necesitamos lidar con la incertidumbre, que está todo incierto. Y hay una expresión ahí que está hoy muy conocida que se llama VUCA, el mundo que es volátil, que es complejo, que es caótico, que es incierto. Pero te recomiendo mucho leer un texto del profesor Ziauddin Sardar, que se llama en inglés Welcome to the Post-Normal. Welcome to the Post-Normal. Un texto un poco denso de 2011. El profesor Sardar ali habla de esos 3 puntos que son naturales del mundo de hoy. É um mundo caótico, um mundo complexo, um mundo contraditório. Caótico porque cambia o tempo todo, não é difícil de se organizar, se sistematizar. Complexo porque há muitas variáveis que estão aí por aí e que nós não conseguimos compreender, não temos capacidade de compreender o movimento dessas variáveis conjuntas, trabalhando conjuntamente. Ele contraditório porque nós lo que es cierto aquí no es cierto allí, lo que es cierto en la España no es cierto en Brasil, lo que es cierto aquí en Brasil hoy no será cierto la mañana. Entonces hay mucha contradicción. Y para manejar, para se posicionar dentro de ese mundo, no solamente del mundo de los funcionarios públicos, está Claudia certísima, de mucha incertidumbre, porque hay también la política que es cada vez más incierta. Temos que, então, sempre estar aí, penso em 2 pontos muito importantes. Sempre não planear muito largo, ou seja, está mirando o contexto. Como está seu contexto? Como está a política ao redor? O que querem os políticos com quem estás trabalhando? Como está funcionando seu país, sua cidade? Está acompanhando o que está passando? As coisas como estão funcionando? Lo que son los problemas más ardentes, más picantes, más fuertes en ese momento. Entonces, hacer siempre una lectura de nuestra realidad, algo que nosotros no somos acostumbrados a hacer, no es una cosa muy simple de hacer. El segundo punto es, una vez entendiendo mínimamente el contexto, mismo siendo un contexto volátil, hace pequeños proyectos, hace pequeños experimentos, hace pequeños... No gaste, tente evitar se quedar
mucho tiempo en proyectos largos, grandes, porque no sabemos cómo será el futuro. Entonces, mejor ir haciendo pequeños proyectos, experimentos y sintiendo sus impactos, sus beneficios, claro, siempre pensando lejos, pero siempre con los pies en el suelo, haciendo pequeños experimentos para conseguir avanzar incrementalmente. Aí penso que é um caminho menos incerto. Antes de pasar a la siguiente pregunta, les cuento a toda la gente que va a ver esta sesión de consulta que todas las preguntas son obtenidas desde el canal de Slack del propio MOOC, donde todos los módulos tienen su propia sección y donde cada uno de los encargados de este módulo, en este caso Cristiano, también va a ingresar y va a poder interactuar en frente a los comentarios, sugerencias, dudas que vayan teniendo, además de las preguntas que le hacemos aquí en este vivo, que tomamos como recurso de cercanía, y también a través del canal de YouTube, ¿no? Que también lo estamos transmitiendo en vivo desde acá, pero donde la gente también hace comentarios a la hora de ver el módulo. Así que si la pregunta no está en esta sesión, no importa, va a ser respondida igual, simplemente le pedimos paciencia porque tenemos que entrar al canal correspondiente y poder responderla. Ahora sí, hecha esta salvedad y este comentario, Cristiano, seguimos con Lisette Concepción Urmeite Andrade, que dice: ¿cuál ha sido el mayor reto o desafío para hackear la política y la burocracia dentro de esta pandemia del COVID-19? Tomando en cuenta que la innovación pública se ha convertido en la variable transversal de todas las agendas a nivel mundial. Y aquí creo que estuvo presente en la Semana de la Innovación Pública, donde este concepto quedó muy claro. Cristiano. Sim. Aqui também é um ponto muito importante. Penso que o principal desafio, Lisete, seria la dificuldade de acesso a los funcionarios, a los políticos. Isso me parece que é lo pior, la parte más difícil, porque para hackear la política, que es la expresión, y para hackear la burocracia, que es, claro, una expresión, una bromería que nosotros hacemos para crear, realizar y hacer proyectos de impacto de una forma más rápida, pragmática, respetando la ley, pero conociendo, entendiendo los atajos y también cómo realizar cosas. Me parece aí que o ponto principal é que precisamos, claro, estar em contato com os políticos, lá em contato com os funcionários, e aí me pareceu que estou seguro que tivemos uma grande perda de contato. Mesmo, claro, utilizando grupos de mensagem, e-mail, Zoom, lo que seja, perdemos muito mesmo. Por exemplo, aqui na Câmara de Deputados, onde estou, nosotros, grande parte de los trabajos legislativos se quedó cortada, como el trabajo en las comisiones, los parlamentarios, que es un trabajo muy importante. Entonces, con algunas rarísimas excepciones, los políticos, los diputados no estuvieron en las comisiones, no trabajaron en las comisiones, no hubiera sesiones de comisiones. Y por eso, claro, mucho del trabajo no se puede ser hecho y con eso no conseguimos avanzar en algunas cosas. Y también hay un problema serísimo de acceso, que en la verdad nosotros, mismo en la vida normal, antes de la pandemia, nosotros sempre mezclamos utilizar envio de mensajes con encuentros personales, presenciales, porque eso es un complemento muy importante. Por ejemplo, cuando estoy pasando en el lobby de la Cámara, necesito solucionar algún problema y tal, tengo oportunidad de ali encontrar un colega, un funcionario, y llamo para tomar un cafecito, y ahí vamos hablando, y muchas veces consigo solucionar o entender que está pasando algo. Y ahora no tenemos eso. Entonces, ese contacto
más fácil del presencial no está se pasando más. Entonces, pienso que el principal desafío, entonces, para empujar esa actitud de hacker, el acceso que estás mucho peor, estás mucho peor. Eso. Supongo. Vamos a ver si nos da para una o dos preguntas más, vamos a ver. Vamos a intentarlo. Si no, como bien decía Marian, ahí seguirá Cristiano atento. Rocío Lobo Machín hace una pregunta bien interesante, Cristiano. Dice, muchas gracias por otro módulo tan rico y motivador. Imagino para que alguien que va a acceder ahora a la función pública, que recién va a ingresar, recomendarías centrarnos en trabajar los primeros 3 pasos para, con un cierto tiempo en la administración, conociendo y habiendo crecido en el entorno, poder empezar a actuar a nivel de los pasos 4 y 5, realmente pudiendo innovar. Pero, ¿tendrías algún otro consejo o sugerencia, Cristiano? Sí, gracias, Rocío. La verdad, lembrando los 5 pasos, primero, entender las buenas prácticas de innovación, las posibilidades de innovación que están siendo hechas por ahí para se inspirar. Segundo, conocer las herramientas de innovación, los métodos de innovación. Tercero, entender las habilidades que necesitas desarrollar, como las habilidades socioemocionales, digitales, de técnicas, etc. 4, sim, como hackear la burocracia y la política. El quinto, experimentando. En la verdad, Rocío, tenemos que hacer todos los 5 al mismo tiempo, siempre, siempre. Entonces, estamos siempre aprendiendo, estudiando, investigando. Pensa assim, dia perfeito de um funcionário inovador, tá? Dia. Seria, claro, trabalho como em las coisas que necessito fazer em 70% do tempo. E outros 30% estou ali investigando, estudando, lendo sobre boas práticas de inovação, sobre inovação na área pública, inovação na área privada, o que seja. Estou sempre praticando alguma ferramenta, alguma atividade em meu trabalho. Estou exercitando, gastando pouco desses 30%, fazendo, por exemplo, algum tipo de atividade colaborativa, por exemplo, que é uma habilidade socioemocional. E sempre experimentando. E sempre encontrando esses atajos, lendo as regras invisíveis, tendendo a ser sempre um exercício de empatia com os meus colegas funcionários não muito inovadores, com os políticos, e sempre fazendo pequenos experimentos. Pronto, estamos aí fazendo todos os 5 passos ao mesmo tempo, no mesmo dia. Então, é todo, não devemos entender isso como um caminho linear, não. Todo se pasa al mismo tiempo. Por eso los LABICs, los laboratorios, las actividades colaborativas son oportunidades de aprendizaje donde exercitamos todo eso al mismo tiempo, siempre. Entonces, pienso que ese sería el consejo. Ese sería el consejo. ¿Tenemos más tiempo? Estamos un Tenemos poquito una sobre pregunta la hora. más. Bueno, vale. Estamos muy sobre la hora, pero no la voy a leer completa, simplemente te voy a hacer como la pregunta más contundente, Directo, que es de Magda Liliana Amado Cañadulce. Sí. Ella nos dice que si se puede encontrar en este ejercicio de innovación, aparte de la resistencia, y si nos puede compartir tips para no caer en la frustración en el proceso. En 1 minuto. Eso, desafío. Pienso que tenemos ahí que trabajar para crear una comunidad, una red de innovación dentro de nuestras organizaciones. Entonces, por ejemplo, se puede crear un WhatsApp, un grupo de WhatsApp, un grupo de Telegram, lo que sea, un grupo de email, para compartir ideas y pedir soluciones, y hablar sobre problemas que están vivenciando, porque necesitamos trabajar a innovación siempre también mucho fuerte en un nivel mental y colaborativo. Entonces, las personas precisan cambiar más ideas, cambiar más documentos, cambiar más estudios, cambiar vídeos. Entonces, pienso que una red intraorganizacional
que nosotros hacemos muchas aquí en Brasil. Hay interinstitucionales, hay intrainstitucionales, son redes muy importantes porque ahí se cría y se fortalece y se empodera una red de funcionarios para trabajar con innovación. Y ahí la innovación deja de ser considerada una cosa de un nicho específico de grandes innovadores dentro de la organización. Me parece que eso en un minuto sería lo que podría decir sobre ese punto. Gracias por la pregunta, Magda. Muchas gracias, Cristiano, de verdad, por todos los conocimientos que compartes con tanta generosidad intelectual, con toda la experiencia. Recordamos que Cristiano es el fundador del Lab Hacker de la Cámara de Diputados de Brasil, que fue el primer laboratorio de innovación pública de Brasil y posiblemente de los primeros de Iberoamérica. Entonces, es un gusto tenerte aquí, es un gusto que compartas con todas las personas que participan de este MOOC. Y lo despedimos, Marian, ¿te parece? Lo despedimos a Cristiano, despedimos a todos los que están viendo de esta sesión de consultas, les recordamos que van a ser respondidas las que quedaron pendientes, y también les recordamos que mañana, a partir de las 19 horas de España, ya va a estar para ver el módulo 4, Evaluación de Impacto, diferentes modelos para diferentes usos, dictado por Patricia Quintanilla. Y la sesión de consulta de ese módulo va a ser el próximo lunes 23, unos minutos antes de la presentación del módulo 5, a las 17:45 horas de España, ¿sí? Así que nos estamos viendo ahí. Muchísimas gracias, Cristiano, muchas gracias, Pablo. Gracias.